En este espacio de reflexión filosófica, política y restaurativa, pues nuevamente tengo el gusto de compartir con ustedes, invitarlos a una breve charla con un gran amigo y colega. Y pues recordando que este espacio de reflexión filosófica, política y restaurativa surge con la inquietud muy personal de un servidor por generar un espacio de diálogo para compartir miradas, experiencias, como facilitadores y constructores de procesos de paz. Este día tengo el gusto de contar con la presencia de Juan María Lucé y bueno, me siento muy agradecido porque haya aceptado la invitación. Después de que tuve la oportunidad de entrar en contacto con una propuesta muy interesante que él tiene en su país, que es precisamente el Laboratorio Teatral para Mediadores. Esta propuesta a mí me pareció muy enriquecedora, que nos invita a muchísima reflexión y que es precisamente la posibilidad de ampliar miradas y horizontes como facilitadores, como mediadores, para abordar todas estas experiencias que estamos teniendo, pues a la luz de los conflictos que nos toca atender. Cuando hablamos de este laboratorio teatral para mediadores, sí me gustaría, ya que tuve la oportunidad previa de platicar con Juan, pues que no estamos partiendo de una propuesta del teatro convencional, sino de una mirada del teatro muy particular, que es justamente la mirada del teatro del oprimido, del dramaturgo Augusto Boal, que justamente se inspiró en la filosofía de Paulo Freire, de la pedagogía del oprimido, que es justamente construir espacios de diálogo para que entre las mismas personas, en un ambiente de igualdad, generen posibilidades, generen nuevos espacios. Entonces, una vez platicando con Juan sobre este interesante proyecto, es como surge el deseo de invitarlo a dialogar y que desde su experiencia nos platique cómo surge esta inquietud del laboratorio teatral y con qué perspectivas y miradas. Pues Juan, muchísimas gracias. Y pues con esta primera pregunta que yo comenzaría, ¿cómo surge este deseo, esta inquietud de comenzar este diálogo justamente desde tu experiencia como mediador y también como maestro de teatro? Bien, bueno, primero, buenos días, Michelle, y muchísimas gracias por esta invitación a que conversemos juntos en este espacio de intercambio que siempre agradezco porque es una manera de poder difundir las ideas de uno y además de aprender mucho, y entre las ideas mías, las tuyas, las de otros, vamos entrelazando conocimientos, propuestas y contribuyendo en definitiva, a un mundo más justo, sin dudas, ¿no? Bien, ¿cómo surge la idea del laboratorio teatral? Trataré de ser breve, no es algo que surge de la noche a la mañana, no es una idea que se me ha ocurrido un día, por ejemplo, en el inicio de la pandemia, sino que fue algo que se fue dando muy progresivamente y gestando muy progresivamente, para lo cual tendría que hablar de mi formación. Yo soy abogado de profesión de origen y luego me he especializado y formado como mediador allá por los años 90, cuando en la Argentina, mi país, empezó a desarrollarse con mucha fuerza la mediación. Paralelamente a mis estudios de Derecho, yo venía trabajando mucho con una pasión que nunca me abandonó y que tengo desde pequeño, que es el teatro, ¿sí? Como actor, como director, pero fundamentalmente como formador, como profesor, teniendo mis talleres. Cuando descubro la mediación, en realidad, ¿por qué descubro la mediación o por qué me vuelco a la mediación? Es por la insatisfacción que el ejercicio tradicional de la profesión de abogado me generaba a mí en lo personal, ya que no encontraba
aquello que había ido tal vez a buscar, que era herramientas para ayudar a las personas a que puedan tramitar sus problemas, que puedan encontrar soluciones justas. Y paralelamente, en estos dos caminos que parecían un poco irreconciliables, que era mi beta artística, luego, muchos años después, comprendí por qué yo hacía teatro, que era porque justamente ahí encontraba lo que no encontraba en el derecho, ¿no? El teatro es una pregunta por la naturaleza humana, por el misterio del hombre y por entender qué pasa en las interacciones. Y uno de los autores que más trata esta problemática de los autores teatrales y pedagogos teatrales es precisamente el que tú has nombrado, que es el gran maestro Augusto Boal, brasilero. Él justamente lo que busca de alguna manera a través del teatro es que el teatro sea como un instrumento eficaz para comprender qué sucede en los distintos problemas que se presentan en las relaciones humanas y fundamentalmente en temáticas más sociales, ¿sí? Cuando empecé a formarme como mediador, a la par de descubrir que era mucho más apropiado y adecuado para mí la mediación que la profesión tradicional del abogado, también descubrí que, por ejemplo, que en el primer curso que realicé como alumno había una profesora de teatro que nos daba algunas herramientas y técnicas, y allí empecé a intuir que había mucho para trabajar en esto, que trabajar en teatro nos podía ayudar a salir de la opresión interna, individual, y trabajar en la interacción también nos podía ayudar a salir de muchos problemas de trabas en la comunicación con el entorno. Y poco a poco, a medida que fui transformándome en un formador de mediadores, empecé a incorporar algunas técnicas, pero también conceptos, ideas, y hasta que esto desemboca en lo que llamé, lo que di en llamar Laboratorio Teatral para Mediadores, de mucho despliegue en la Argentina, pero también fuera de las fronteras de la Argentina, ya que siempre tenemos, sobre todo en esta época de virtualidad que estamos todos atravesando, tenemos amigos, colegas, mediadores de muchos países del mundo que me acompañan en este tengo. ¿Sí? Hay mucho para desarrollar, no es solamente aprender a actuar, sino que también es aprender a mirar, aprender a reflexionar, a pensar de una manera distinta. Excelente, fíjate que yo te escucho y me parece muy interesante y te lo comentaba cuando tuvimos la oportunidad primero de hablar en privado antes de este espacio, de cómo va uno encontrando resonancias en otros amigos y colegas, ¿no? Ahorita me gustaría como compartir algunas imágenes contigo que me vinieron a propósito de lo que ahorita compartías. La primera, pues recordarme en esos primeros años de estudio del derecho. Yo también entré pues con una profunda búsqueda del sentido de la justicia. Y justamente ahorita me hiciste acordarme de cómo cuando estaba estudiando la clase de introducción al estudio del derecho, entramos al análisis de la tragedia de Antígona, de esta tragedia, pues de la mujer que se debate entre el deber moral y religioso y lo que dice la norma escrita, ¿no? Y Claro. para mí era un espacio o un elemento de reflexión muy importante sobre la justicia. Después, cuando fui pasando pues, por los semestres y ya en el ejercicio de la profesión, para mi sorpresa fue como descubrir que de pronto me fui como involucrando más en el papel del juez
o del gobernante que persigue a Antígona que Qué en sí bueno. estar en el papel de Antígona, ¿no? Entonces, yo en un principio, cuando entré en contacto con la tragedia, era como sentirme profundamente identificado con Antígona, pero después como ver que la formación del abogado me llevaba como a convertirme en el gobernante, ¿no? Y a partir de ahí cuestionarme cómo quería yo precisamente ayudar a las personas a buscar justicia. Y me parece Claro, muy interesante esto que dices, ¿no? Porque me hace también reflexionar en cómo la humanidad hemos pensado el conflicto, ¿no? Hay toda una construcción teórica del derecho, pues principal, a partir de Platón, de Aristóteles y bueno, toda la filosofía occidental que sienta las bases de lo que entendemos actualmente por el derecho, ¿no? Y las distintas escuelas de derecho positivo y derecho natural. Pero de pronto olvidamos esa otra mirada, ese otro espacio donde los hombres empezamos a preguntarnos sobre el conflicto que precisamente fue el teatro, la tragedia griega, donde precisamente no era tanto la construcción, la invitación a la formulación teórica, sino a la experiencia, ¿no? Y me remonta mucho, y creo que lo leía yo ahora a propósito de nuestras pláticas, de cómo precisamente Augusto Boal, cuando habla del teatro del oprimido, recupera esta experiencia del teatro griego, que se vivía claro. como una experiencia de libertad y como una experiencia donde no era llevar un teatro donde se conformara un espectador pasivo. Me llamó mucho la atención que decía él, el teatro griego partía no de un espectador, sino de un contemplador. Y aquí creo que hay una gran beta de reflexión para nosotros como mediadores, porque Ujú. no somos propiamente espectadores del conflicto, somos contempladores. Y al Contempladores. contemplar, y al contemplar viene algo muy interesante que creo que es que la contemplación te lleva a la acción, te lleva a la participación, te lleva a la cooperación con el otro para construir, ¿no? Y me parece Ujú. muy bello justamente cómo se van encontrando voces, pues en este caso como la de Augusto Boal, con la de Paulo Y Freire, y claro, también claro, con otros porque teóricos, ¿no? Sí, 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 perdón. No, porque justamente, bueno, sabemos que el teatro del oprimido de Augusto Boal está basado, digamos, sus cimientos ideológicos están en la pedagogía del oprimido de Paulo Freire. A mí una de las cosas esto que mencionas de Antígona es apasionante. Yo recuerdo, siendo profesor en la Universidad Nacional de 3 de Febrero de la Argentina, hay una carrera que es la licenciatura en resolución de conflictos, donde personas que tienen títulos de grado pero no abogados, estudian esta licenciatura, y una de las materias justamente para quienes no son profesionales del derecho es Fundamentos del Derecho. Y yo algunos años he trabajado como profesor allí, y para poder ilustrarles algunas cuestiones, como por ejemplo la diferencia entre el derecho natural y el positivo que tú mencionabas, eh, me pareció que lo mejor es hacerlo a través de una obra de teatro, y casualmente es Antígona la obra que elegí, donde aparecen todos estos dilemas que pudiste describir. Entonces, en primer lugar, lo que aportaría aquí es que uno de los pilares del laboratorio teatral es justamente pensar al teatro como, no solamente como un divertimento, sino como, además de las posibilidades de desarrollo expresivo del instrumento que es uno mismo, es eh, el aprender a mirar de una manera distinta lo que pasa en la Tierra, en el universo, ¿no? Y para eso, eh, nada mejor que el teatro griego antiguo, que, como bien decís,
rescata o recupera y revisita Augusto Boal, que es porque las obras de teatro nos traen las verdades universales, nos traen los grandes dilemas de la filosofía también, y por lo tanto también del derecho, ¿sí? Entonces, hay uniones entre el teatro y el mundo de la resolución de conflictos en general. Y otra cuestión, claro, esto que decís de la libertad o el tema, otro gran tema es el determinismo, el destino, ¿no? Si estamos o no atados a un destino, o si podemos hacer algo para cambiar en este sentido. Y ahí es donde Augusto Boal nos propone dejar de ser espectadores pasivos, como decías, para ser espectadores activos. Yo agregaría, más que contemplador, él crea una palabra que es un invento de él, que es la de espectactor, ¿sí? Es un juego de palabras entre el espectador y el actor, ¿sí? Es decir, y por eso en sus técnicas y herramientas, él llama a la movilización, es no aceptes tu destino, así porque te fue dado, sino que piensa cómo podés hacer para transformarlo. Y así es que sus ejercicios y sus técnicas, todas están construidas de tal manera, en esto sería como una pedagogía participativa, diría yo, para que el público, llevémoslo esto al aula, los alumnos, en el teatro el público, eh, empiecen a participar como actores. Es decir, que ahí se mezcla todo, él mezcla el escenario, ya no pone el escenario tradicional de la mera contemplación, sino que hace, por ejemplo, el escenario redondo, ¿no? El tradicional teatro a la italiana, donde nosotros vemos del otro lado al público, o actores que atraviesan la platea, están sentados en una butaca al lado de nosotros espectadores, empieza a confundir esos planos, ¿no? Todos podemos ser partícipes de buscar un cambio, podemos cambiarle el final a las historias que estamos contemplando, es decir, todo eso es una parte del trabajo, ¿no? Así que es apasionante. Y eh, por algo, si bien el teatro es el arte de lo efímero y se desvanece en el mismo momento en el que se está haciendo, es sin embargo, creo, de todas las artes la más universal y la más eterna, porque atraviesa todos los tiempos, permanece, y los grandes autores de la antigüedad nos han hecho pensar y nos siguen haciendo pensar mucho. Sí, fíjate que Eh, yo te escucho, me parece verdaderamente muy apasionante, que invita mucho a profundizar. Yo me quedaba pensando esto, ¿no? A partir de las pláticas que tuvimos, tuve oportunidad también de revisar un poco sobre la propuesta del teatro del oprimido. Y me llamaba mucho la atención, pues que se han generado técnicas teatrales para claro, justamente suscitar en este espectador la posibilidad de construir escenarios, de construir posibilidades. Y me preguntaba yo justamente cómo estas herramientas teatrales nos pueden servir como mediadores y desde nuestros escenarios, porque yo creo que a mí me ha pasado mucho que cuando estoy en especializaciones, en cursos de mediación, de procesos restaurativos, una de las grandes preguntas de los facilitadores es, bueno, cuando las cosas se ponen tensas, y los mediados o los intervinientes no pueden salir de sus posiciones, ¿qué técnicas busco? ¿No? Y entonces, por ejemplo, las técnicas se han empezado como a formular mucho desde la psicología, desde el mismo derecho, y en fin, o sea, son herramientas muy válidas que nos están iluminando bastante sobre cómo abordar el conflicto, sobre cómo acompañar a las partes, pero me parecía muy interesante qué posibilidades se podían abrir
justamente si el mediador, desde otros lenguajes, empieza a imaginar cómo estas herramientas teatrales, que son más construidas desde la lógica de la estética, pueden ayudar justamente a la resolución del conflicto, ¿no? Y veía yo algunos ejemplos, por ejemplo, de lo que es el teatro foro, el teatro periódico, que al Sí, final son herramientas que yo empezaba como a visualizar como mediador y decía, qué gran riqueza le pueden aportar, yo diría incluso no solo a la mediación, entendida como uno de los muchos procesos de diálogo que se dan dentro de la cultura de la paz, sino cómo estas herramientas pueden ayudar en sí a todos los procesos de diálogo, incluyendo los procesos restaurativos que claro, están generando, ¿no? sí. ¿Cómo podemos generar esto que tú decías, por ejemplo, de la migración de ideas, de conceptos, para construir categorías, para construir lenguaje? Porque, sí, porque, a ver, por un lado tenemos las herramientas y por el otro lado tenemos los conceptos. Yo creo que son dos cosas separadas, las podríamos pensar como dos categorías separadas porque en primer lugar, la mediación es un dispositivo transdisciplinario, es decir, que está atravesado por diversas disciplinas y abrevamos de distintas fuentes, ¿no? De muchas fuentes, por suerte. Y eso es una característica que la hace especial y atractiva, además, digo yo, para diversos campos disciplinarios. Por eso a la mediación se acercan profesionales de muchas disciplinas, ¿sí? Yo creo que hasta no hace demasiados años, al menos en mi país, la Argentina, eh, el teatro fue un poco considerado como la hermana menor de la mediación, que solamente podía aportar algunas técnicas para que los mediadores nos aflojemos, nos desestructuremos, que eso es parte muy importante, ¿no? Del trabajo, el mediador trabaja con su cuerpo, y le pasan muchas cosas, porque yo siempre digo, nosotros en mediación estamos en el ojo de la tormenta, estamos en el campo de batalla y somos neutrales, pero estamos atravesados por todas las fuerzas. Nos pasan cosas, sentimos, contenemos emociones, luego tenemos que aprender a expresar de una manera determinada determinadas ideas y no expresar otras cosas. Entonces, todo pasa por nuestro cuerpo. Aprender a trabajar con eso es un trabajo de un actor. Yo digo que el trabajo del mediador es más difícil que el trabajo del actor, porque el actor en definitiva sabe que lo que está sucediendo es mentira, es ficción, mientras que el mediador está ahí y está en peligro, sin red, de alguna manera. Entonces, todo lo que se puede aprender del entrenamiento del instrumento del actor, como ser el manejo de las emociones, la expresión adecuada corporal, verbal, no verbal, todo eso forma parte. Y luego están cantidad de ideas y de herramientas. Las herramientas, por ejemplo, estas que mencionaste, el teatro foro, el teatro periódico, agregaría el teatro imagen, el teatro invisible, son herramientas inventadas por Boal que hoy se usan mucho se usan en la pedagogía, se usan en las artes, y yo estoy intentando que no es lo único, digamos, no es que solo trabajo con Boal. Yo trato de tener como una visión más abarcativa, ¿no? Pero en ese aspecto sí, me parece que es una propuesta muy interesante, que además tiene un campo enorme de posibilidades y por eso yo siempre aplaudo esta recepción de estas ideas, ¿no?
Y después el tema de las migraciones conceptuales. Claro, yo siempre intuí que podemos utilizar al teatro como una metáfora de la mediación, ¿sí? Y si nosotros pensamos a la mediación, me refiero a la mediación en el amplio sentido, no solo a la micromediación que se da en una sala cerrada por Zoom o en la presencialidad entre individuos, sino también podría ser la mediación social, digamos, o la facilitación en temas de interés social, los problemas comunitarios, etc. Si lo pensamos como un espacio teatral, fíjate cuántas cosas. En primer lugar, decir que es un escenario. La mediación de por sí es un escenario donde hay una platea, hay un público, hay actores que están en escena, hay un tras bambalinas, ¿sí? Donde nos quitamos el vestuario, el maquillaje, la máscara, digamos, y podemos ser un poco nosotros. Luego están los distintos roles del teatro, como el ser actor, director o dramaturgo, es decir, el dramaturgo quien construye la historia, la narrativa, el director quien lleva adelante la obra, y los actores son quienes la representan. ¿Quiénes somos los actores? ¿Quiénes somos los directores? ¿Y quiénes somos los dramaturgos? ¿Y quién es el público? Yo creo que los mediadores a veces somos un poco de todo, de esos 4 roles, ¿sí? Y esto es realmente apasionante porque también ahí una de las cuestiones del teatro es que hay lo que llamamos una estructura dramática, que es esa lucha de fuerzas, que es el conflicto, ¿no? Esto más allá de los géneros, cómico, trágico, no importa. Pero en esa lucha de fuerzas es donde se desarrolla el conflicto. El teatro estudia el desarrollo del conflicto. Y hay muchos paralelos con los estudios de conflictología con los estudios teatrales, entre los estudios del conflicto y los estudios teatrales. Así que ahí tenemos otra cuestión para pensar. Es realmente infinito, y te diría que en mi experiencia con los mediactores, esta sí es mía, no es de Boal, es esta unión que hago entre el oficio del actor y el oficio del mediador, que es esta palabra mediactor, que es el mediador actor, ¿sí? En el amplio sentido de la palabra. Es decir, para ser mediadores tenemos que ser actores, y con los mediactores, es decir, con los integrantes del laboratorio teatral, me encuentro con infinidad de propuestas que surgen de los temas que ellos plantean y que llevan a escena en representaciones de situaciones de la vida real. Nosotros no nos dedicamos solamente a hacer roleplay de mediaciones, eso lo dejamos para los cursos de mediación. Representamos escenas de la vida real, los actores mediadores relatan cuentos, historias, hacen monólogos, y de ahí surgen muchísimos temas de interés para todos, y para los mediadores en especial. Por ejemplo, ¿quiénes son? Por ejemplo, te doy un tema. Los cuentos infantiles tradicionales generalmente tienen un contenido mítico que en definitiva es como una moral que se impone en una época y en un lugar determinado, ¿sí? A veces lo que hacen los actores es transformar esos mitos contenidos en los cuentos
y resignificarlos conforme a los mitos actuales de este momento. Es decir, por ejemplo, ¿qué es hoy una familia ensamblada como la que se representa en el cuento de la Cenicienta? ¿Cómo son los vínculos fraternos? ¿Qué es una madrastra? ¿Qué es una bruja? En los tiempos que corren, ¿no? Y así tantos temas, tantos temas. Ahí tenemos un tema. Luego están los estereotipos culturales, la dificultad de salirse del personaje que uno arrastra en la propia vida, ¿sí? Y cómo a veces uno se queda pegado con un personaje, por ejemplo, ¿qué se supone que es un abogado hoy? O un juez, o una mujer, una madre, lo que quieras, digamos, los roles de la vida social, ¿no? Y todo esto son preguntas que nos hacemos que van más allá de estudiar un modelo de mediación, por ejemplo. Sin desmerecer eso porque es muy importante, pero es como que va por otro lado. Sí, incluso ahorita recuerdo, ¿no? Que tú bien has comentado en las sesiones, eh, eh, en estas sesiones de los mediactores, que tal cual no estamos hablando de un modelo, sino de un enfoque, que creo que es ahí como una diferencia importante. Y ahorita Exactamente. que comentabas, ¿no? Que no se queda en el plano como del role playing, sino que es generar ejercicios de reflexión de la realidad, de los conflictos de la realidad. Me venía mucho esta imagen que creo que creo, no sé si estoy equivocado, podría escenificar justamente como este esfuerzo que están haciendo en el laboratorio, que me venía justamente esta escena de la obra de Hamlet, donde Hamlet justamente usa el teatro para denunciar una realidad, para denunciar un conflicto presente en el reino y suscitar en el público, suscitar en la población del reino, el que reconocieran en la obra los conflictos latentes al interior del reino, ¿no? Un ejercicio tal cual como de Perfecto. develación, ¿no? Esta obra que hace Shakespeare es esa develación del conflicto que estaba A como través en del la teatro. cotidianidad, ¿no? En esa obra surgen las culpas, surgen las intrigas, las sospechas que mueven al público, al pueblo, a verse como representado ahí, ¿no? Y finalmente el acto de Hamlet, que es como mover a la acción, ¿no? A Creo través que de mover a la acción al público que él tiene dentro de la obra, pero también al público que somos nosotros leyendo o mirando la obra. Eso es un recurso, es una herramienta del teatro muy poderosa que se llama metateatro, justamente o teatro dentro del teatro, ¿no? Que sería como hay una palabra que viene de la literatura, de la pintura, de las artes en general, que es la puesta en abismo, que es eh, zambullirse en el sentido profundo de lo que el autor nos quiere decir, ¿sí? Y este es un ejemplo perfecto el que trajiste de cómo el teatro hace visible lo invisible. Pone como una linterna, pone bajo la lupa o ilumina las cuestiones de una manera muy profunda. Por eso nos mueve a la acción, nos hace pensar, nos hace salir de la pasividad para ponernos en movimiento. Por eso salen las lágrimas, la emoción, la risa y también el impulso de levantarnos de nuestras cómodas butacas para salir a hacer algo, ¿no? sí, fíjate, fascinante, ¿no? Yo, por ejemplo, ahorita me quedo con esta frase que decías, ¿no? Cómo a través del teatro hacemos visible lo invisible. Y Claro. cuántas veces como mediadores esa ha sido una experiencia profunda y que nos cambia, precisamente cuando en medio de un proceso de acompañamiento, hasta las mismas partes involucradas se sorprenden porque lo invisible se hace visible.
y ante lo Totalmente. visible, y ante lo visible realmente surge la corresponsabilidad, surge la aceptación y surge la posibilidad de resolver como el conflicto, superarlo, ¿no? Eh, Sin dudas, y sí, es increíble como algo que yo siempre digo, un poco en chiste y un poco en serio, a los mediadores que se animan a actuar y a participar del laboratorio, porque también uno puede participar desde otro lugar. Puede ser una persona que se siente más cómoda como espectador y está desarrollando su mirada y hace aportes desde otro lado o desde la construcción de historias. Pero yo siempre les digo que los mediadores que quieren acercarse al teatro y hay muchos que quieren hacer teatro, eh, tienen como un plus, porque tenemos los mediadores un entrenamiento en el ojo sobre los conflictos y en el estar acostumbrados a estar dentro de los conflictos. Por lo tanto, tenemos, yo creo que una ventaja por sobre aquel estudiante de teatro que nunca ha tenido esta experiencia y que viene de otro campo. ¿Se entiende? Esto totalmente. es una idea y como digo yo, siempre son propuestas para pensar, preguntas y más preguntas. No, no hay nada que cierre El círculo. absolutamente. Exacto. Pues Juan, un verdadero placer. Yo estos espacios, como te decía, me gusta que sean como en una tónica de conversación, de construcción. Y bueno, por ejemplo, en los círculos de paz, algo que me gusta mucho es que se cierra invitando pues a los participantes a compartir, por ejemplo, cómo se van del espacio, con qué experiencia, con qué sensación. Y bueno, para irnos como aproximando como al cierre de este compartir tan rico, yo te haría esta pregunta. ¿Cómo te vas de este espacio de compartir, de conversar, de hacernos preguntas juntos? Y pues con esa inquietud de saber que, como tú bien ahorita decías, no se queda cerrado, sino como abierto a muchas posibilidades. Entonces, ¿cómo te vas? Qué linda pregunta y me sorprende. Y bueno, tengo que improvisar, pero la improvisación es una herramienta del actor, ¿no? Y del mediador. Em, por empezar, me voy muy contento y muy gratificado porque encuentro en vos un interlocutor muy curioso, interesado y además que me ayuda a pensar y me hace pensar. Por ejemplo, en el maestro Augusto Boal, cuántas cosas tiene para darnos y como te dije yo, es uno de los temas que yo abordo, pero me da ganas de profundizar más sobre este tema y ¿por qué no compartirlo contigo? Es decir, pensar a ver qué cosas podemos encontrar ahí, porque siempre son aportes y pueden salir más ideas, ¿sí? Así que me voy con mucha alegría, me llevo esto y muchas ganas de seguir en contacto y que ojalá que cuando vuelva lo presencial podamos compartir espacios presenciales, Michelle, contigo y con las personas que tal vez nos estarán viendo o escuchando y generar más espacios de intercambio. Realmente. Pues de mi parte me voy, como te decía, profundamente agradecido contigo, muy esperanzado, porque verdaderamente el escuchar compañeros, colegas como tú que van construyendo estos espacios, generando estas preguntas, pues me llena de mucha esperanza y me siento como muy honrado de poderlo compartir contigo. Pues en este canal de reflexión filosófica, política y restaurativa, sabes que tienes un espacio, un campo donde difundir tus ideas, tus proyectos y bueno, algo
que dice Jean-Paul Lederach, a propósito de los procesos de construcción de paz. Él invita a que como facilitadores vayamos construyendo una comunidad de saberes, ¿no? Una comunidad de amigos. Y yo estoy convencido de eso, ¿no? En la medida en la que empecemos por nosotros a tejer esa comunidad de saberes, de compartir miradas, más allá de cualquier intención de competencia o ni mucho menos, sino de realmente colaborar y compartir y cooperar, pues se abren muchas posibilidades. Totalmente de acuerdo, Michel. Estoy convencido que si nosotros estamos hablando de la cultura de la colaboración y de la integración versus la cultura de la competencia y la adversarial, es en nosotros donde debe empezar a construirse eso, a co-construirse. Es decir, yo no soy el dueño del saber, ni vos lo sos. Cada uno aporta, vamos armando un entramado, esta comunidad que dice Lederach, y ahí estamos. Así que súper agradecido y contento de estar aquí y seguiremos en contacto. Claro que sí. Pues muchas gracias a todos los que se sumaron a este encuentro, que están presentes en este espacio con nosotros. Pues los invito a que puedan, si gustan, continuar pues siguiendo la página de Reflexión Filosófica, Política y Restaurativa. Si les gustó el video, pues que le puedan regalar un like, y qué mejor que pudieran hacer algún comentario, pregunta, para que ya sea su servidor o Juan podamos pues interactuar con ustedes y seguir construyendo este espacio. Soy Michel Ramírez Maldonado, facilitador de mecanismos alternativos y prácticas restaurativas, y pues fue un placer el compartir con ustedes. Muchas gracias, Juan. Muchas gracias, Michel.